Hermanos, vamos a orar por la palabra que vamos a recibir en esta noche. Señor, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Alejandro, el cual tú vas a utilizar en este momento para transmitir tu bendita palabra. Que sea tu Santo Espíritu guiándolo y que a nosotros nos ayude a que quede plasmada en nuestros corazones para ponerla todos los días en práctica de nuestra vida y podamos hacer que tu voluntad en todo el tiempo y en todo momento. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, voy a leer Deuteronomio 11 del versículo 26 al 28. Si gustan seguirme con su vista. Deuteronomio 11 del versículo 26 al 28. Amén. He aquí que yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandatos del Señor vuestro Dios, que yo os he prescrito hoy. Y la maldición, si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios y los apartáis del camino, yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis concebido. Amén. Doy paso a nuestro hermano. Buenas noches. El día de hoy, los martes, iniciamos con una nueva serie de temas. Y en esta ocasión, en este mes, el tema general es consejos divinos. Uno de los libros en los que yo creo que la mayoría de los que llevamos tiempo conociendo la palabra y conociendo a Dios, uno de los libros en los que podemos pensar cuando hablamos de consejos, ¿cuál sería, hermanos? ¿Cuál? Proverbios. Ajá. Proverbios. Cuando hablamos de consejos, podemos pensar en el libro de Proverbios y precisamente el versículo central de nuestra serie de este mes está ahí, así que voy a invitarle a que vayamos al primer capítulo de Proverbios. Primer capítulo de Proverbios. Y vamos a leer juntos del 1 al 3. ¿Lo tiene? Proverbios 1, de los versículos 1 al 3, dice así: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Amén. Así que sí, la razón por la que esto se recopiló es para, dice ahí, entender sabiduría, doctrina, conocer razones prudentes, recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y como lo hemos visto en más de una ocasión, y no solo en los proverbios, sino a lo largo de toda la Escritura, la razón de la Escritura precisamente es darnos la oportunidad de ser cada vez más sabios, de ser cada vez más prudentes, de ser cada vez más parecidos a nuestro Padre. ¿Amén? Amén. Ok. Bueno, teniendo esto en mente, el tema del día de hoy en específico, esto de lo que hablé es el tema general, y ahora el tema específico del día de hoy es el bendecido. Y me quedaba pensando un poco. Alguna vez yo
mencioné que parecer cristiano no era tan complicado, que bastaba con aprenderse un par de palabras para sembrar la duda en los demás acerca de si alguien es cristiano o no. Y una de esas palabras que los cristianos repetimos demasiado es bendición. ¿Sí? La solemos usar en muchas formas. Dios te bendiga, Dios me bendijo, voy a bendecir a, el hermano me bendijo de cierta manera. Y también una de las cosas que suele suceder es que, o una de dos, o no tenemos muy claros los conceptos o a qué se refiere, o la usamos tanto que dejamos de ver lo que significa, en qué contextos llega a aparecer en la escritura y cosas por el estilo. ¿Le ha pasado? Que de repente se pone a pensar en una palabra y dice, ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto qué significa? ¿Y esto por qué es? Bueno, yo creo, o quisiera pensar, que la mayoría de nosotros sabe a qué se refiere la palabra bendición. Y nada más para puntualizar, hablando de orígenes de las palabras, no parece estar muy claro para muchos precisamente qué significa bendecir, pero en lo que termina uniéndose la mayoría de los pensadores es en que bendecir es la dádiva de algo, y es la dádiva de un mayor hacia un menor. Es un regalo, es una... Miren, y yo si les voy a decir, si les digo es una bendición, ustedes van a decir sí, sí es una bendición. Es un regalo, es una dádiva, es algo bueno que alguien mayor en rango, mayor en edad, mayor en jerarquía, le da a alguien menor en jerarquía. Esa es una de las acepciones en las que aparece en la Escritura. Otra de las acepciones en las que aparece en la Escritura es cuando alguien de menor rango alaba o exalta a alguien de mayor rango. O puede que sea de su mismo rango, pero lo alaba y lo exalta por cosas que se hicieron en favor del que bendice. ¿Sí me expliqué? Son dos acepciones. Una acepción es cuando alguien da un regalo o una dádiva hacia alguien más pequeño, o cuando alguien exalta o alaba a alguien que es igual o superior a él. ¿Sí quedamos? Yo espero que sí. Ok, teniendo en mente esto, hablar de bendición es interesante porque la primera vez que al menos en la Escritura podemos ver que se menciona la palabra bendecir o algo que tiene que ver con bendecir es en el capítulo 1 de Génesis. Voy a pedirle que vayamos hasta allá. Génesis capítulo 1, el origen de todo. Dice, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y me voy hasta el versículo 20, después de una serie de eventos que se narran ahí, que precisamente es la creación de Dios de muchas cosas. Llegamos al versículo 20 y dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios ¿qué? Los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos. Y esa es la primera vez que aparece la palabra bendición, o algo que tiene que ver con bendecir. Y luego nos vamos hasta el versículo 27
Y dice de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y ¿qué dice? Bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y la primera vez que aparece la palabra bendición tiene que ver con la capacidad que Dios le da a los seres vivos de expandirse, de multiplicarse, de reproducirse. Ese es el primer contexto en el que aparece. Y me parece interesante, nada más como un pequeño comentario al margen, que habla del asunto de la reproducción, del asunto del embarazo, del asunto de tener hijos. Cuando el contexto histórico hoy nos dice que la mayoría de la gente no quiere tener hijos y que la mayoría de la gente cree que no es buena idea traer a gente a este mundo y que la gente muy escandalosa dice ese tipo de cosas, la primera ocasión que Dios dice que va a bendecir algo tiene que ver con que lo hace multiplicarse. Comentario al margen. ¿Ok? Pero bueno, regresando a lo que decíamos, lo que yo comentaba al principio, bendecir tiene que ver con un regalo. La reproducción es un regalo, pero no es el único regalo que Dios nos da. Hablando ya específicamente de los consejos, vamos al libro de Proverbios. Y mire, voy a leer un par de proverbios, pero los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Así que si quiere leerlos en la versión 60, que la mayoría de ustedes tiene, está bien. Si no quiere leerlos, anótelos, pero le aviso, los versículos que voy a leer están en la versión Dios habla hoy. Y el primer versículo está en Proverbios 10, capítulo 6. Proverbios 10, capítulo 6. Y dice de la siguiente manera: sobre el hombre bueno llueven bendiciones, pero al malvado lo ahoga la violencia. Y mire, en este caso, en la mayoría de los versículos que voy a leer hoy, no hay como tal consejos directamente, pero son unas pequeñas frases que encierran verdades que el sabio que escribió esto vio a lo largo de su vida y que pudo conocer. Y una de las verdades que aquí dice es: sobre el hombre bueno llueven bendiciones, pero al malvado lo ahoga la violencia. Y no profundiza en el tema de las bendiciones, se limita a decir que sobre él llueven bendiciones. Pero regresándonos a lo que comenté al principio, si a alguien le llueven bendiciones, ¿de qué estamos hablando? De que sobre alguien está el favor de Dios. De eso estamos hablando. Sobre alguien está el favor de Dios. Y el favor de Dios, en este caso y en muchos otros, sí tiene que ver con lo material. A eso que a veces le huimos o a eso que a veces creemos que en automático es malo, no. Sí tiene que ver con cosas que Dios da sobre aquellos que buscan hacer lo bueno. Sobre el hombre bueno llueven bendiciones, pero al malvado lo ahoga la violencia. Y me voy hasta el versículo 22 del mismo capítulo. Dice: la bendición del Señor es riqueza que no trae dolores consigo. Y entonces aquí hay un primer pequeño diferenciador. Y dice: la bendición del Señor es riqueza. Sí es bien material. Sí es algo que Dios da. Sí puede ser dinero, sí pueden ser casas, sí pueden ser esas cosas que comúnmente decimos que no lo son. Sí, también son parte de, son bendiciones. Y eso es lo que el Señor hace. La bendición del Señor es riqueza, pero hay una gran característica que aquí dice es: no trae dolores consigo. Y entonces aquí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra vida cotidiana podemos ver a gente que no es precisamente buena, a gente que muestra su maldad, a gente que muestra su rechazo hacia Dios, teniendo riquezas, ¿no es cierto? Y entonces podemos entrar a veces en algún conflicto. De hecho, hay un salmista que dice: pues es que yo me desesperé porque yo veía cómo todos los malos prosperaban y todos los malos tenían riquezas, y yo dije: pues esto no tiene sentido.
Lo que yo hago no tiene sentido. El que yo me guarde, el que yo busque ser santo no tiene sentido. Bueno, el mismo salmista dice, hasta que entré en tu presencia y me di cuenta que estaba siendo necio. ¿Por qué? Dice la frase de un sabio, la bendición del Señor es riqueza que no trae dolores consigo. ¿Cuántos quieren riquezas? La verdad. Amén. Sí, ¿no? ¿Por qué no? Sí, ¿no? Ok. ¿Cuál es el problema con las riquezas? Bueno, el problema con las riquezas no es ninguno. El problema está en el que recibe las riquezas. El problema está en el corazón del que recibe las riquezas. Ahí está el detalle. Está el detalle en el corazón del que incluso busca las riquezas. ¿Por qué trabajamos, hermanos? Para tener dinero. No es de otra. Trabajamos para tener dinero. ¿Es malo el dinero? No. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde empieza el problema? Cuando empiezo yo a creer y a querer la riqueza más que cualquier otra cosa. A afanarme por tener, a afanarme por recibir esto que veo que los demás tienen y que yo no tengo. Otra vez está el ejemplo del Salmo, del salmista. A creer que incluso a pasar por alto mis propios estándares morales y cívicos y éticos y sobre todo delante de Dios para conseguir las riquezas. Cuando yo empiezo a quebrantar ese tipo de cosas por obtener riquezas, es evidente que en algún momento dejé de ver lo que debía ver. Y aquí ya estoy hablando de la iglesia, aquí ya estoy hablando de gente que sí conoce a Dios, de gente que sí ha escuchado de lo que dice Dios. Allá afuera no es nada raro que la gente se afane por riquezas. Allá afuera no es nada raro escuchar pues que es necesario educar a los hijos para que tengan cada vez más dinero y para que puedan comprarse 10 casas y rentar 9 y vivir en una. Eso no es raro. El problema está otra vez no en el dinero, sino en el corazón del que recibe el dinero. Una de las cosas que trae el dinero, y voy a avanzar rápido de aquí porque quédese con nosotros, más adelante en esta serie vamos a hablar específicamente de las riquezas, pero dice, la riqueza que el Señor trae no trae cargas extra con eso. Si la riqueza que usted está teniendo o si la riqueza que usted está buscando lo está llevando a tener una carga extra de la que es carga normal de un trabajo, cuando nosotros trabajamos es normal que nos cansemos, es normal que nos desvelemos, es normal que tengamos ausencias de ciertas cosas. Eso es normal, eso es parte del trabajo. Pero cuando empieza a cruzar líneas, otra vez, que me llevan a quebrantar mis estándares, a quebrantar la ley del Señor, a ignorar lo que el Señor dice y a solamente amar lo que el trabajo produce, ya estoy añadiendo precisamente el dolor. Cuando el Señor bendice, cuando el Señor da, dice muy claramente la palabra, no trae dolores consigo. ¿Sí? No quiere decir que no trabajemos, simplemente dice no trae dolores consigo. Eso es lo que Dios hace. Dios es bueno, Dios bendice a los que le buscan. Otra vez me regreso al versículo 6, que era el primero que leíamos. Dice, sobre el hombre bueno llueven bendiciones, pero al malvado lo ahoga la violencia. Cuando empezamos a amar más lo que produce el trabajo, cuando empezamos a amar más la riqueza, es cuando aparecen este tipo de cosas, consecuencias negativas. Y a veces queremos ser tan inteligentes que creemos que a nosotros no nos va a suceder, pero la Escritura es muy clara en ese sentido. Y eso dice. Y entonces recuerdo lo primero que mencionaba, que es el hecho de que cuando hablamos de alguien bendecido, es alguien que está recibiendo algo bueno de parte de Dios. ¿Cómo voy a saber yo si mis riquezas son de parte de Dios o no? Bueno, si trae dolores consigo, pues no son de parte de Dios, hermano.
Así de sencillo, no hay muchas vueltas que darle. Un versículo más, vamos al capítulo 15 de Proverbios. Sigo hablando de Proverbios, seguimos estando en Proverbios, capítulo 15, versículo 16. ¿Ok? Vuelvo a hacer este comentario. Las bendiciones de Dios sí incluyen y sí son, según muchas partes de la Escritura, sí son cosas materiales. Sí son cosas materiales. Sí es que no falte el alimento, sí es que haya abundancia en las cosechas, sí es que haya mucho más de lo que necesitamos. Sí es parte de la bendición, pero no lo es todo. Proverbios capítulo 15, versículo 16. Les recuerdo que estoy leyendo la versión Dios habla hoy y dice lo siguiente: más vale ser pobre y honrar al Señor que ser rico y vivir angustiado. Y entonces el mismo sabio que dice que el Señor da riquezas, dice, más vale ser pobre. ¿No estábamos hablando de riquezas hace un momento? Dice aquí, más vale ser pobre y honrar al Señor que ser rico y vivir angustiado. Y entonces otra vez aparece aquí, más vale ser pobre, pero esa pobreza viene junto con ¿qué? Junto con honrar al Señor. Ser rico es el opuesto, pero otra vez, conectado con el versículo anterior, el versículo anterior decía, trae dolores consigo. El rico que hizo su riqueza de manera deshonesta, vive angustiado. ¿Usted los ha visto? ¿Usted se ha sentido angustiado porque le roben sus millones del banco? Si es así, déjame ser su amigo. Si no es así, ese precisamente es a veces el error en el que solemos caer. A veces pareciera que o satanizamos o ignoramos que Dios puede dar abundancia de bienes materiales. Y ese es un error. Y el otro error es creer que Dios está únicamente para llenarme de abundancias materiales. Y cuando nos cargamos a cualquiera de los extremos, nos amargamos la vida enormemente y dejamos de ver lo que es verdaderamente importante, que es quién da lo que tenemos. Y yo espero y yo creo que todos aquí, al menos como concepto, tenemos muy claro quién es el que nos da todo lo que tenemos. ¿Amén? ¿Sí sabemos quién es el que nos da todo lo que tenemos? Lo mucho, lo poco, las temporadas altas, las temporadas bajas, ¿de quién vienen? De Dios, de Dios. Y dice, más vale ser pobre y honrar al Señor que ser rico y vivir angustiado. La bendición ¿en dónde está? ¿En el fruto de lo que tengo o en de quién viene el fruto de lo que tengo? ¿Dónde está la bendición? Vuelvo a hacer el comentario que hacía al principio. La bendición tiene que ver con ese regalo que recibimos de alguien mayor. Nosotros los menores, tiene que ver con ese regalo que recibimos de alguien mayor. Si yo estoy tan empecinado y tan firme creyendo que todo lo que tengo lo conseguí porque me levanto siempre a ciertas horas de la madrugada y duermo poco y no veo a mi familia y estoy plenamente convencido de que eso es lo que me sacó adelante, aunque tenga riquezas, no estoy bendecido. ¿Cómo? ¿No las riquezas son bendición? Sí, pero no. La explicación está ahí, hermanos, y en realidad no me parece necesario, entre comillas, ahondar mucho en estas cosas, porque estas frases realmente son muy claras, ¿no? ¿Dónde está el detalle? Cuando otra vez empezamos a cargarnos hacia ciertos extremos y creemos o que únicamente Dios nos dé mucho, o creemos que Dios no nos va a dar nada, ¿no? O que Dios no me está dando nada. Y otra vez aquí lo que aparece es este asunto de honrar al Señor. ¿Qué es lo que va a determinar que yo sea bendecido por Dios? ¿Qué es lo que determina delante de Dios que yo sea bendecido por Él? Lo que yo haga con Él. Si yo lo honro, ¿qué va a hacer Él?
Bendecirme. Si yo lo deshonro, ¿qué va a hacer él conmigo? Maldecirme. ¿Cómo? Sí, maldecirme. Eso es lo que dice la Escritura, y de hecho eso es lo que leía al principio nuestro hermano Isidro, allá en Deuteronomio. Cuando Moisés está a punto de dejar que crucen el Jordán para entrar a la tierra prometida, les dice, miren, a lo largo de la historia, de salir de Egipto, de cruzar el Mar Rojo y de todas esas maravillas que ustedes vieron, ustedes han visto lo que Dios hace. Eso es lo que le dice Moisés al pueblo de Israel. Y entonces le dice Moisés al pueblo, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. ¿Qué es lo que va a determinar mi posición? Lo que yo haga con los mandamientos del Señor. Entonces, mi cuenta de banco no me dice si soy bendito o no soy bendito. No, no, la cuenta de banco es engañosa. Mis bienes son engañosos, mi corazón es engañoso. Lo que determina si soy bendito o no es lo que hago con las leyes del Señor. ¿Qué hacemos con las leyes del Señor, hermanos? Y eso ya es muy personal. ¿Qué hacemos con las leyes del Señor? Eso es lo que Dios hace. Dios bendice. Dios bendice. Dios da más de lo que necesitamos. A veces nos deja pasar escasez, pero aún al final de ese proceso, y es que esa a veces es la parte que no entendemos, la escasez no es el final, la escasez muchas veces es un proceso. Y a veces es un proceso que dura toda la vida, no se preocupe. Pero la bendición sí va a estar, y siempre ha estado. Yo espero y yo creo que usted lo sabe. La bendición siempre ha estado. Pero, ¿de qué va a depender si yo soy bendito o no? De lo que yo haga con la palabra del Señor. Entonces, pues, con base en estos versículos, es prudente, precisamente hablando de los proverbios, es prudente que evaluemos de qué lado estamos. Si del lado de los que estamos bendecidos por el Señor o del lado de los que en algún momento vamos a ser malditos por el Señor. Porque este es otro pequeño gran problema que tiene la gente, y me remito otra vez al salmo que mencionaba. El salmista se queja porque en su percepción él ve que los malos están siendo bendecidos. En su percepción, él ve que los malos están recibiendo el fruto que él esperaba. Y entonces ahí es donde empieza a dudar de lo que hace para Dios. Y ese es el problema. El problema está en querer más el fruto de nuestras decisiones que andar en nuestras decisiones por verdaderamente amar al Señor. Y a eso podríamos limitarnos. Dios es tan bueno que su maldición no siempre sea, es más, no se hace evidente al instante. ¿Sabe cuál es la prueba de que su maldición no se hace evidente al instante? Que seguimos con vida. ¿Cuál es la paga del pecado, hermanos? La muerte. ¿Y por qué seguimos vivos? Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno, envió a Jesucristo. Porque Dios es bueno, nos dio la oportunidad y nos sigue dando la oportunidad de pararnos del lado de la bendición. Pero eventualmente, al final de los tiempos, o al final de nuestro tiempo, lo que sea primero, habrá de ejecutar su justicia. Y entonces ahí es donde será relevante lo que hicimos durante esta vida. Será relevante sobre nosotros. Y para terminar, déjenme hablar de algo que a veces parece que olvidamos. Es lo que yo hago me bendice directamente a mí, pero indirectamente bendice o maldice a muchos más. Voy cerrando. Proverbios 24. Proverbios 24. A partir del versículo 23. Proverbios 24, 23. Dice de la siguiente manera: también estos son dichos de los sabios:
No está bien que en los tribunales se discrimine a nadie. Al que declara inocente al culpable, los pueblos lo maldicen y las naciones lo desprecian. Pero a quienes lo castigan les va bien y la gente los cubre de bendiciones. Esta frase está más dirigida a quienes son autoridad en una comunidad, pero en realidad algo de eso se puede aplicar directamente a nosotros, aunque no seamos autoridad en alguna comunidad, que es el hecho de decir, hay gente que ve injusticias, que ve que es capaz de declarar culpable a alguien que no lo es, que es capaz de señalar a alguien aún sabiendo que no cometió ningún delito, que es capaz de inventar mentiras sobre alguien más con tal de destruir la vida de esa persona. La gente es así. Y si nosotros no usamos del dominio propio que Dios nos ha dado, también podemos ser así. Podemos abrir nuestra boca para destruir la vida de los demás. Podemos abrir nuestra boca con la intención de destruir la vida de los demás, siendo inocentes y aún siendo culpables. Nuestra boca es muy peligrosa. Pero dice, al que declara inocente al culpable, algo sucede. La gente se entera, los de alrededor se enteran y provoca algo sobre él. Dice, los pueblos lo maldicen y las naciones lo desprecian. En realidad, este es otro tipo de bendición y de maldición. Pero funciona medianamente similar a lo que comentabas al principio. Pero algo pasa con esta gente que es capaz de destruir o que tiene esa intención de destruir la vida de los demás. Y es este hecho que dice, las naciones lo desprecian. En cambio, quienes lo castigan les va bien y la gente, ¿qué hace con ellos? Los cubre de bendiciones. Decía hace un momento, lo que yo haga con la palabra del Señor va a determinar mi posición, si soy bendito por Dios o si soy maldito por Dios, pero no solo va a afectarme directamente a mí. Lo que yo decida hacer con las palabras de Dios, con las órdenes del Señor, con lo que Dios me ha mostrado, va a afectar a mi comunidad directamente. Va a afectar lo que yo tengo alrededor. Cuando la gente es injusta, cuando la gente es violenta, cuando la gente destruye lo que está a su alrededor, evidentemente violando la ley del Señor, se gana el desprecio de la gente. No hay nada raro ahí. No hay nada raro ahí. Pero cuando la gente procura bendecir a los demás y procura vivir en rectitud, la gente también se da cuenta. Y entonces la gente actúa de una forma con nosotros. Tenemos un vecino ahí al que cuando estuvo el COVID tuve la oportunidad de ayudarlo para llevarlo al hospital. Y entonces, eso fue hace 2 años, a mediados de la pandemia, a finales de la pandemia. El chiste es que ese vecino, pues en realidad a nosotros nos habla bien, pero a algunos otros vecinos no les habla tan bien. Y sí, esa forma de actuar tuvo que ver con que nosotros en algún momento bendijéramos su vida con algo sencillo, bastante sencillo. Pero la gente sí se fija en lo que hacemos. No le predicamos, no le dije que se arrepintiera, no le dije que cambiara su forma de vivir, porque evidentemente no es creyente. Pero lo que yo hice con él provocó una respuesta en él. Si nosotros obedecemos la ley del Señor y nos paramos del lado de su bendición, Él va a usar incluso a los que están alrededor para bendecirnos. Él va a usar a los no creyentes, Él va a servirse de otras cosas para bendecirnos. Pero también, si menospreciamos su palabra y si vivimos peleándonos con la gente y si vivimos destruyendo a la gente con nuestra boca y si vivimos ignorando lo que Dios nos dice, vamos a provocar respuestas en la gente. Y aunque al final otra vez estoy hablando de lo que la gente hace con nosotros, nosotros estamos haciendo algo con ellos.
nosotros también los estamos provocando a ponerse en una posición u otra. Ese nivel de influencia tienen nuestras acciones. Las que hacemos conscientemente con la intención de bendecir y las que hacemos inconscientemente. Cada decisión que tomamos hoy nosotros, sobre todo los que tenemos ya conciencia de ser hijos de Dios, tiene repercusiones. Proverbios 11:11. Dice la versión Dios habla hoy: con la bendición de los justos se construye una ciudad, pero las palabras de los malos la destruyen. Nuestras acciones, nuestras decisiones respecto a lo que Dios dice, nuestra posición de benditos o de malditos, puede construir una ciudad, es decir, puede aportar al sano desarrollo de una comunidad. Y ahí es donde yo mencionaba hace un momento que a veces parece que se nos olvida, a veces pareciera por los comentarios que solemos hacer, que lo más importante es estar en la iglesia, cuando en realidad el trabajo que fuimos llamados a hacer está fuera de este edificio. La iglesia es importante, la iglesia es vital para nosotros como creyentes porque produce crecimiento y desarrollo en nosotros. Pero el crecimiento y desarrollo que tenemos aquí no es para que solo venga a repetirse aquí adentro, es para que se vea allá afuera. Y como decía hace rato, ni siquiera tiene que ser que yo me ponga en una esquina a decir que Dios viene pronto. Ni siquiera tiene que ser que yo vaya como los católicos en Semana Santa y diga que va a haber misa en esta calle. No, no tiene que ver con eso. Es mucho más sencillo, muchas veces, pero es igual o más de efectivo y poderoso por de quién viene. Todas mis acciones allá afuera, toda mi forma de vivir allá afuera, todo lo que Dios me ha dado a mí, si yo decido pararme del lado de su bendición, va a ser útil para el sano desarrollo de mi comunidad. Y no solo porque sea sano, sino porque eventualmente se habrá de notar y se habrá de saber que la razón por la que yo estoy bendecido es porque Dios está conmigo. Si lo que yo considero bendición es incapaz de llevar a la gente al conocimiento de Jesús, entonces es muy probable que no sea tan bendición como creemos. Espero estarme explicando y lo repito. Si lo que yo creo que tengo como bendición, si en lo que yo creo que estoy siendo bendecido no es capaz de eventualmente llevar a la gente al conocimiento de Jesús, es probable que no estemos tan bendecidos como creamos. Al final, en el libro de Apocalipsis, una de las cartas que se escribe a las iglesias dice: ¿tú crees que eres rico? ¿Tú crees que no necesitas nada? Pero eres miserable y eres ciego y estás desnudo. No tienes lo que crees que tienes. Y eso es lo que comentaba también hace un momento. Si nos centramos en la bendición como tal y somos incapaces de mirar al que da la bendición, vamos a tener problemas si no corregimos a tiempo. Y mensajes como estos nos dan la oportunidad de corregirnos, si es necesario corregirnos, y si no es necesario corregirnos, pues nos dan la oportunidad de considerar nuestra vida delante de Dios. Así de sencillo, no es tan complicado, no siempre. Espero haber sido claro en lo que dije, porque a veces siento que doy muchas vueltas, pero me gustaría que sobre todo nos quedáramos con esta parte que al final de Proverbios 11:11 que dice: la bendición de los justos construye una ciudad, pero las palabras de los malvados la destruyen. Sí podemos cambiar lo que sucede allá afuera.
No vamos a cambiar el final porque el final ya está dicho y Dios dijo que la maldad iba a aumentar y Dios dijo que al final todo esto se iba a acabar. Eso no lo vamos a cambiar, pero sí podemos cambiar nuestro entorno próximo. Sí podemos cambiar cómo la gente se siente al respecto de lo que sucede. Sí podemos cambiar lo que la gente piensa de Dios a través de la bendición que Dios nos da. Sí, verdaderamente estamos siendo bendecidos. Si no estamos siendo bendecidos, pues es una buena oportunidad de acercarnos al Señor y decir: Señor, reconozco que no estoy siendo bendecido. Reconozco que estoy tomando decisiones que no me ponen en una posición de bendición. Pero yo quiero hacerlo. Y Dios es tan bueno que lo hace. Amén. Vamos a orar. Dios bueno, quiero darte gracias y quiero rogarte porque el Espíritu Santo sea con nosotros, tu iglesia, para tener muy clara nuestra posición delante de ti, para tener muy claro, Señor, si te hemos fallado abiertamente y repetidamente, no con la intención de humillarnos y destruirnos, Padre, sino con la intención de corregirnos, de apelar a tu gracia, de apelar a tu misericordia, a tu bondad, a tu amor, y volver a pararnos de un lado correcto y prudente delante de ti, de un lado que recibe tu bondad, de un lado que recibe tu dádiva, tu amor, tu provisión, tu todo, Señor, tu paz. Gracias por la oportunidad que nos das de considerar esto, Señor, y también te ruego, Señor, que como iglesia pongas en nosotros este deseo activo, ferviente, prudente de transformar aquellos lugares donde nos has puesto fuera de este lugar. Gracias por esta iglesia, gracias por lo que puede producir en nosotros, pero Señor, haznos conscientes para poder bendecir a nuestra ciudad. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.